Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. Y hemos retornado al estudio del libro o de la epístola de Romanos. Y esta tarde vamos a estar en el capítulo 5. Vamos a estar en el capítulo 5, los versículos 1 al 11. Romanos, capítulo 5, versículos 1 al 11. Y al terminar el capítulo 4, el apóstol Pablo ha demostrado que toda la humanidad es culpable delante de nuestro Dios y que nadie puede ser salvo por las obras de religiosidad, como lo manda la ley. Él nos ha explicado que el camino que Dios ha provisto para la salvación del hombre siempre ha sido por gracia a través de la fe. Y en nuestro último estudio vimos que para demostrar esto, el apóstol Pablo utilizó a Abraham como una ilustración, como un ejemplo. Si alguien que lee o escucha esta epístola y se queda en este punto, al final del capítulo 4, él no solo sabría la necesidad de ser salvo, sino que también encontraría lo necesario para obtener esta gloriosa salvación. Pero mis hermanos y amigos, hay mucho más que el hombre debe saber acerca de la justificación por la fe. Y en este capítulo 5, en los versículos 1 al 11, el apóstol Pablo nos dice que nuestra justificación no es simplemente una garantía al cielo, que ya en sí es algo que produce en nosotros un gozo que no se puede describir, sino que también es esa fuente, es ese manantial de donde fluyen grandes bendiciones espirituales que nuestro Dios ha puesto a disposición para que nosotros, sus hijos, podamos disfrutar de ellas ahora y aquí. Esta tarde, mis hermanos, veremos a través de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia, que cuando nuestro Padre Celestial nos declaró justos en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Él nos dio 7 bendiciones espirituales que nos van a ayudar a vivir gozosos y confiados mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, la Biblia, Señor, porque ella es la fuente de vida, porque ella es la fuente de transformación, Señor. Te damos gracias, Señor, porque ese día en que recibimos a tu Hijo Jesús como nuestro Salvador en nuestros corazones, Señor, tú nos diste estas bendiciones espirituales, tú nos equipaste, Padre Celestial, hasta que esperemos a tu Hijo en las nubes. Ahora, Padre nuestro, nos encomendamos a la palabra de tu gracia, que nos tiene el poder para edificarnos y que nos puede dar y nos da vida eterna. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Las bendiciones de nuestra justificación es el título de este estudio en esta tarde. Las bendiciones de nuestra justificación. Y la primera bendición que el apóstol Pablo nos menciona, lo encontramos en el versículo 1, donde nosotros podemos leer que todos los que hemos sido justificados por la gracia a través de la fe, tenemos paz para con Dios. Paz con Dios. Y esta declaración posee en sí mismo una gran verdad, la cual nos revela que antes de recibir a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros estábamos en enemistad con Él, que no teníamos comunión con Él. En Efesios capítulo 2 y Colosenses capítulo 1 encontramos esta gran verdad y nos dice que debido a nuestra pasada manera de vivir, nuestra vida de directa rebeldía a nuestro Dios y a su palabra, nosotros éramos extraños, éramos enemigos y por naturaleza hijos de ira y merecedores solo de la condenación eterna y de la ira santa de nuestro Dios. Pero por otro lado, esta declaración también nos trae al versículo 25 del capítulo 4, el último versículo de nuestro estudio anterior, donde se nos dice que Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestra rebeldía y resucitado para nuestra justificación. Mis hermanos,
se hizo la paz entre Dios y el hombre pecador por la sangre de la cruz. El que murió y resucitó por nuestros pecados, Jesucristo, Él es nuestra paz. Es por eso que las primeras palabras del Cristo resucitado a sus discípulos en el día de la resurrección fueron: paz a vosotros. Y la palabra de Dios continúa diciendo: y les mostró sus manos y su costado, y entonces les dijo otra vez: paz a vosotros. Fue en la cruz del Calvario donde se dio muerte a la enemistad que había entre Dios y el hombre, mi hermano y mi amigo. Por lo tanto, justificados ahora por su sangre, no hay razón para temer. La ley ya no nos puede condenar ni declararnos enemigos de nuestro Dios. No hay razón para temer al castigo y la condenación eterna. Ya no hay razón para temer a la santa ira de nuestro Dios. Por el contrario, ahora podemos vivir en paz, gozando y regocijándonos que el Dios del universo, el Dios santo, 3 veces santo, no solo es nuestro Padre, sino que Él es nuestro amigo. La paz con Dios, mi querido amigo y hermano, no se puede lograr a través de los medios humanos, no se puede lograr a través de las buenas obras, la tradición, la religión, ni corriente filosófica alguna. La paz con Dios solo se logra creyendo en Jesucristo, la justicia de Dios, el evangelio de Dios, que es verdad y que tiene el poder para salvar el alma. Por lo tanto, esta paz con Dios que encontramos en Jesucristo y en su evangelio es para siempre y por siempre y nunca puede ser perturbada, ni mucho menos quebrantada. La segunda bendición que recibimos al ser justificados por la fe la vamos a encontrar al inicio del versículo 2, donde leemos: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Entrada a Dios, acceso a Dios. La Biblia nos enseña, mi hermano y amigo, que había un velo en el templo que separaba al judío de la misma presencia de Dios, que impedía su acceso, su entrada. Solo una vez al año se permitía al sumo sacerdote entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y aún peor, se nos dice que el gentil, o sea, personas que no eran judías, estaban en una parte más externa del templo, separados por una pared intermedia, lejos de la presencia de Dios, y con una advertencia en ella, de que cualquier gentil que fuese más allá de ella, moriría. Pero cuando nuestro Señor Jesús murió, Lucas nos dice, en el capítulo 23, versículo 45, que el velo del templo se rasgó. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 14 nos dice que la pared intermedia de separación fue derribada. Y el autor de los Hebreos en el capítulo 10 nos dice que en Jesucristo tenemos la libertad para entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, por su sangre, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo. Esto es su carne. Mi hermano y mi amigo, en la muerte y resurrección de nuestro Señor, todos los creyentes, judíos y gentiles, tenemos acceso directo, tenemos entrada directa en cualquier momento a la misma presencia de nuestro Padre Celestial. Y esa es una bendición muy grande en la vida del hombre. En Jesucristo nuestro Salvador tenemos entrada libre al trono de las inagotables riquezas de la gracia de Dios, en la cual nos mantenemos firmes hasta que nuestro Señor venga, como dice el versículo que hemos leído. Y qué gozo, mis hermanos, saber que como hijos de Dios podemos estar firmes y confiados al saber que nuestra salvación no depende de nosotros, sino de la gracia de Dios. Estamos en la gracia y no en la ley. La justificación por la fe nos ha declarado sin culpa, nos ha declarado sin pecado delante de nuestro Dios, el Dios juez justo. Por lo tanto, ahora podemos gozar de esta gran bendición, entrada incondicional a su presencia. El hijo de un rey terrenal puede entrar a la presencia de su Padre
sin importar cómo Él se mira. Cuánto más nosotros, mis hermanos, como hijos del Rey Celestial, del Dios Todopoderoso, podemos entrar a su presencia en cualquier momento, sin importar nuestra condición. Hebreos capítulo 4, versículo 16, nos dice lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay libre acceso a esta fuente de gracia, no una vez al año, como en el caso de la ley, sino por siempre y para siempre. La tercera bendición que recibimos al ser justificados por la ley, la encontramos al final del versículo 2, donde leemos: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza gloriosa. La paz con Dios se ocupa de nuestro pasado. Nuestro Dios nunca más tendrá en cuenta nuestros pecados. El acceso a Dios, a su presencia, esa entrada a nuestro Dios, se ocupa de nuestro presente. Nosotros podemos entrar a Él, a su presencia en cualquier momento y llegar al trono de la gracia por ayuda que necesitamos. La esperanza de la gloria de Dios, esta tercera bendición, se ocupa, mis hermanos, de nuestro futuro. Un día vamos a compartir la misma gloria de nuestro Dios. La palabra griega que traduce gloriarnos puede traducirse también como jactarse, pero también como regocijarse. Cuando éramos pecadores perdidos, como dice el versículo 27 del capítulo 3 de esta epístola, nos dice que no había de nada de qué gloriarnos. ¿Por qué? Porque estábamos destituidos, estábamos privados de la gloria de Dios. Sin embargo, ahora en Jesucristo nosotros podemos jactarnos, podemos gozarnos, podemos regocijarnos, no en nosotros mismos, sino en la justicia y en su gloria. Una mejor traducción de esta última parte del versículo quizás sería la siguiente: y nos jactamos y regocijamos y nos alegramos en la esperanza de que un día no muy lejano compartiremos y gozaremos junto a nuestro Señor Jesucristo su gloria, la cual Él recibió del Padre. Y esta bendita esperanza, mis hermanos, de la gloria de Dios, era lo que motivaba y lo que mantenía al apóstol Pablo, no solo firme, sino también gozoso y alegre sirviendo a su Dios. Es por eso que en el versículo 18, en el capítulo 8 de esta epístola, Él nos escribe lo siguiente. En el versículo 18 del capítulo 8, Él nos escribe lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. De la misma manera, mis hermanos, nosotros podemos servir a nuestro Dios con gozo y con alegría, sabiendo que nuestro destino final es participar de la misma gloria de nuestro Dios. Y este destino final, mis hermanos, se cumplirá porque nuestro Señor así lo ha asegurado. La cuarta bendición que recibimos al ser justificados por la fe, la encontramos en los versículos 3 y 4. En los versículos 3 y 4 de este capítulo 5 de Romanos, donde leemos la mano de Dios, donde vamos a ver la mano de Dios moldeando nuestro carácter. Y esta gran bendición, mis hermanos, esta cuarta bendición es el carácter cristiano. La justificación por la fe no es una puerta de escape a las pruebas de la vida. Nuestro Señor Jesucristo bien lo dijo en Juan capítulo 16, versículo 33. En este mundo tendréis aflicción, pero para el Hijo de Dios las pruebas, las tribulaciones trabajan para Él y no contra Él. En el versículo 28 del capítulo 8 de este libro leemos: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien,
Y en los versículos 35 al 39 del mismo capítulo se nos dice que ninguna clase, ni una cantidad de sufrimiento, hermanos, puede separarnos de Dios, sino que por el contrario, las pruebas nos acercan más al Señor y nos hacen más como Él. Las aflicciones que nuestro Dios permite o nos permite vivir, mi hermano, ellas van a formar nuestro carácter. Y la palabra prueba en el versículo 4 que estamos leyendo significa un carácter que ha sido probado, significa un carácter que ha sido templado como el metal. Y la secuencia es la siguiente: la tribulación, las pruebas van a producir paciencia en nuestras vidas, y la paciencia va a producir un carácter probado, un carácter templado, y este tipo de carácter va a producir en nosotros una esperanza fortificada en Dios y en sus promesas. La palabra tribulación viene de una palabra latina, tribulón, y en los días del apóstol Pablo, un tribulón, mis hermanos, era un pedazo, una pieza muy, muy grande de madera, muy pesada, con pedazos de metal como púas en su parte inferior, y que se utilizaba para trillar el grano. El tribulón se tiraba sobre el grano y éste separaba el trigo y la paja. De la misma manera, a medida que avanzamos a través de las tribulaciones, a medida que avanzamos a través de las pruebas, mis hermanos, y dependemos de la gracia de nuestro Dios, las pruebas, al igual que el tribulón, solo nos purifican y nos van a ayudar a deshacernos de la paja que nos estorba. La quinta bendición que recibimos al ser justificados por la fe, la vamos a encontrar en los versículos 5 al 8. En los versículos 5 al 8, donde leemos: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios. Somos recipientes del amor de Dios. Proverbios capítulo 13, versículo 12. El rey Salomón nos dice lo siguiente: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero mientras esperamos, mis hermanos, a que esta bendita esperanza se cumpla, el apóstol nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y es muy interesante ver cómo se experimentan estos tres primeros frutos del Espíritu Santo. En el versículo 1 podemos ver esa paz. En el versículo 2 podemos ver ese gozo que hay en el cristiano. Y en este versículo 5 podemos ver el amor de Dios en nosotros. Antes de ser justificados por la fe, como éramos incapaces de ser salvos a nosotros mismos, la palabra de Dios nos dice que nuestro Dios demostró su amor al enviar a Jesucristo, su único Hijo, por nosotros, a pesar de que por naturaleza éramos enemigos de Él. Y esta es la clase de amor, mis hermanos, que ha sido derramado en nuestros corazones el mismo momento en que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Un amor ágape, un amor de entrega, un amor de sacrificio, un amor de nuestro Dios. Y es, mis hermanos, la experiencia real del amor de Dios en nuestro ser que nos capacita para amar a nuestro Dios, que nos capacita para amar a nuestro prójimo y que a su vez nos sostiene mientras atravesamos las diversas pruebas, las diversas tribulaciones en nuestras vidas. Se cuenta la historia de un joven que casi había muerto debido a causa de las quemaduras que él sufrió en casi la mayor parte de su cuerpo. Durante todo este tiempo, este jovencito tuvo muchas operaciones, tuvo muchas intervenciones, hubieron muchos injertos de piel, hubieron muchos especialistas que estuvieron a su cuidado. Sin embargo, él cuenta que lo sostuvo durante todo este tiempo no fueron necesariamente las explicaciones de los médicos, sino las promesas que le dieron que se iba a recuperar. Esa fue su esperanza. Y lo que mantuvo, hermanos, viva su esperanza fue el amor de su familia, fue el amor de muchos de sus amigos que estaban junto a él.
de hijos de Dios. El amor de Dios se canalizó a través de ellos hacia Él, y Él se recuperó para la gloria y honra de nuestro Dios. Es muy interesante ver que en el versículo 1 vemos la fe. En el versículo 2 hemos hablado de la esperanza. Y en el versículo 5 hemos hablado del amor. Estos tres, mis hermanos, se combinan para que a través de las diversas pruebas de la vida el creyente pueda desarrollar paciencia. Y como leemos en Santiago, en el capítulo 1, versículos 2 y 4, la paciencia a su vez nos capacita para crecer en nuestro carácter cristiano al producir en nosotros madurez espiritual. La sexta bendición que recibimos al ser justificados por la fe, la encontramos en el versículo 9. En el versículo 9, donde leemos: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Él seremos salvos de la ira. Salvos de la ira. Y la ira, hermanos y amigos, que se menciona aquí, es lo que el profeta Sofonías describe en el versículo 15 del capítulo 1 de su libro. Sofonías, capítulo 1, versículo 15. Y él describe lo siguiente: día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad. Pero ¿cuál es este gran día de la ira? Es lo que nuestro Señor Jesucristo lo llama como la gran tribulación. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que todos nosotros los creyentes seremos salvos de la ira en ese día. Hemos sido salvos del castigo del pecado. Nuestro Señor Jesucristo constantemente nos salva hoy en día del poder y la esclavitud del pecado, y Él nos va a salvar en el futuro de la presencia del pecado en nuestros cuerpos, cuando nuestros cuerpos sean transformados. Y eso significa, mis hermanos, que cada creyente dejará esta tierra en el rapto de la iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia, el siguiente suceso en la profecía de la historia de la iglesia. Escaparemos de ese día de la ira, no porque somos dignos, sino porque hemos sido salvos por la gracia de Dios. Hemos sido salvos por gracia, vivimos por la gracia de Dios, y 10,000 millones de años a partir de hoy vamos a estar en el cielo aún todavía por la gracia de nuestro Dios. Y la séptima bendición que recibimos al ser justificados por la fe la encontramos en los versículos 10 y 11. Los versículos 10 y 11 del capítulo 5 de Romanos, donde se nos menciona 2 veces esta palabra reconciliación. Se nos menciona 2 veces esta palabra reconciliación. Reconciliación con Dios. El peor término utilizado para describir al hombre que no ha recibido salvación es enemigo de Dios. Enemigo de Dios. El hombre no solo es incapaz de salvarse a sí mismo, no solamente es un impío y un pecador, sino que también la palabra de Dios nos dice que él se opone directamente contra Dios, contra su palabra y contra sus propósitos. A pesar de que muchas personas no salvas profesan amar a Dios, Dios que conoce el corazón, ve la oposición hacia Él en el corazón de ellos. El antagonismo hacia Él y a su palabra, la Biblia, es la prueba de ello. En nuestros estudios anteriores vimos que el apóstol Pablo explicó cómo el hombre, debido a su desobediencia y al rechazo de la verdad, declaró la guerra a Dios, y que a causa de esta rebeldía se creó una enemistad entre Dios y el hombre. Sin embargo, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18, y en Colosenses, capítulo 1, y en Efesios, capítulo 2, encontramos una gran verdad que nos dice que la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos ha reconciliado con nuestro Dios.
Dios, mis hermanos, reconcilia al hombre consigo mismo. Él lo redime del pecado y Él lo declara merecedor de su gracia y de su amor. Y todo esto a través de la muerte de su Hijo. Reconciliación simplemente significa regresar a la comunión con nuestro Dios. Solamente significa restablecer ese estado de enemistad, restablecer ese estado de antagonismo y de rebeldía. Y ahora en este estado de reconciliación, nosotros, sus hijos, podemos gozar y experimentar la comunión con nuestro Dios. No hay experiencia más grande y sublime en la vida del creyente que el tener una relación personal de paz con nuestro Dios, de poder comunicarnos confiadamente con Él. Y para terminar, una revisión, mis hermanos, de estas 7 bendiciones que recibimos de nuestra justificación por fe, muestran con certeza que nuestra salvación está solo en Jesucristo, totalmente aparte de la ley, y por pura gracia tenemos una salvación que se ocupa de nuestro pasado, que se ocupa de nuestro presente y que se ocupa de nuestro futuro. Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo, mi hermano y mi amigo, viene por nosotros en las nubes. Y ahora estamos disfrutando de una relación con nuestro Dios a causa de su obra de reconciliación. Si hay una persona que no conoce al Señor Jesucristo, que no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, y el Espíritu Santo ha estado tocando su mente, su corazón, y tiene ese deseo, tiene ese deseo de ser recipiente de estas bendiciones que hemos hablado. Lo primero que tiene que hacer, mi querido amigo, es recibir al Señor Jesucristo como Salvador en tu corazón. Yo te invito esta tarde, pasa aquí adelante, haz de este lugar, haz de este altar, ese lugar donde tú puedas recordar por el resto de tus días el momento que tú abriste tu corazón y dejaste que la justicia de Dios venga y haga morada en tu corazón. Su servidor, mi esposa Liana, mis hermanos líderes de la congregación, nosotros estamos más que contentos, más que felices de tomar la palabra de Dios y mostrarte el camino de salvación. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Así concluimos este estudio. Rogamos a Dios que te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.